Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en Gente Ve Opiniones, hoy es viernes y vamos a hablar de un tema sumamente importante, por eso están dos grandes amigas acá en nuestros estudios. Vamos a hablar sobre medio ambiente, como les repito. Vamos a hablar con Berta Medrano, directora ejecutiva de la Asociación Gaia El Salvador. ¿Qué tal, Berta? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, muchísimas gracias a Gente Ve nuevamente por permitirnos estar acá y de verdad felicitar al canal porque es casi de los únicos que le da tremenda cobertura a la parte de los temas ambientales, lo cual necesitamos mucho en nuestro país. Muchísimas gracias y buenas noches a la teleaudiencia. Tenemos ese compromiso, tenemos esa filosofía, que los temas realmente importantes tienen que estar aquí. Y también está con nosotros Karen Ramírez de Provida y también del Foro del Agua. Bueno, también para nosotros es un gran placer poder estar aquí, compartir con los ciudadanos y ciudadanas que están comprometidos con este tema y agradecer también el espacio y el compromiso del canal por darle seguimiento a esta agenda de las organizaciones sociales también. Hay dos temas que justamente se conmemoran durante este mes. Ayer, que fue el Día Internacional del Medio Ambiente, un día para reflexionar sobre cómo está el medio ambiente y qué podemos hacer, por sobre todas las cosas, qué es lo que tenemos que hacer para poder revertir la situación que estamos viviendo. Pero también está el 8 de junio, que es este próximo domingo, que es el Día Mundial de los Océanos, es el Día Mundial de los Mares. Y nosotros que somos un país con una riqueza en nuestras costas, con una... ¿Cuántos kilómetros son de costa? A ver, una paecita. ¡Ah! Bueno, pero toda la no era la costa intención, pero bueno, tenemos, yo no sé salvadoreña. tampoco, creo que son 230 kilómetros, si no me equivoco, de costa que tenemos en nuestro país y por lo tanto ese tema nos compete. Yo creo que es uno de los temas quizás poco abordados, porque, y a pesar de que entiendo que tenemos más territorio marítimo que en tierra. Pero bueno, de eso es lo que vamos a hablar esta noche aquí en Gente Ve Opiniones. Quizás comencemos contigo, Berta. Si tocara que hacer una fotografía de cómo se encuentra nuestro medio ambiente, ¿cómo saldría esa fotografía? Bueno, creo que esa fotografía realmente saldría muy negativa, porque El Salvador, como nosotros siempre lo repetimos para obviamente tomar conciencia, solamente después de Haití es el país más deforestado, digamos, de toda Latinoamérica. Y igual tenemos una situación bastante preocupante en el tema de la contaminación de las fuentes de agua, porque prácticamente todas las fuentes de agua, tanto subterráneas como superficiales, se encuentran contaminadas e inclusive no son aptas para consumo humano. Solo un pequeño porcentaje es apto, de hecho, para consumo humano. También el tema de toda la vulnerabilidad, obviamente, del país, que a partir de toda la degradación ambiental, con el tema de los ecosistemas, también de la biodiversidad, este país es uno de los en donde los índices de extinción de las especies es uno de los más altos. Se deforesta el bosque de manera acelerada y obviamente lo que nos ha quedado son pequeños reductos. Entonces, a partir de todo ese tema caótico de degradación ambiental que es altamente preocupante y nos debe de preocupar a todos los salvadoreños y salvadoreñas, tenemos un alto grado de vulnerabilidad en todo el territorio. Prácticamente el 90% de este territorio está sometido a múltiples factores de vulnerabilidad, ya sea por deslizamiento, incendios, inundaciones, terremotos obviamente, que unos son obviamente todo es por los fenómenos naturales, siempre han existido, pero obviamente a partir de que se aumenta la vulnerabilidad, eso hace que se genere en la parte de los desastres y es ahí donde cobra y debemos de entender la importancia fundamental que implica que mantengamos los ecosistemas y la biodiversidad sana en este país, porque son las barreras naturales, de hecho, que nos van a proteger y que garantizan, de hecho, los bienes y servicios ambientales que sostienen la vida en nuestro país. Pero en realidad estamos en números rojos y esa fotografía saldría bien, no saldría una fotografía bonita en este momento de Salvador, pero aspiramos a que eso se revierta. Y vamos a hablar en el transcurso del programa justamente qué es lo que tenemos que hacer, tanto desde el movimiento social, y vamos a hacer
también desde la perspectiva de las organizaciones también, algunas recomendaciones de qué es lo que tiene que hacer el nuevo gobierno, ¿verdad? Pero eso más adelante, siempre con la fotografía, Berta, ustedes que trabajan desde el Foro del Agua, más específicamente en el agua. Entiendo que ese es uno de los puntos más críticos. Sí, claro. Yo creo que entre los ejes que existen, digamos, de toda la biodiversidad, el agua viene a formar un papel muy importante y está vinculado directamente a nuestra vida, al diario vivir, y generalmente somos en las grandes urbes los grandes consumidores de este vital bien, ¿verdad? Y consideramos que somos los menos conscientes de que es un recurso valioso y que es un recurso que se acaba, y que probablemente vendrán épocas y hay zonas de nuestro país que lamentablemente ya no tienen las mismas cantidades de agua que estaban suministrándose, ya sea en las redes de abastecimiento, así como también los pozos y los ríos que abastecían a nuestra población. Creo que es importante también reconocer que el desorden de crecimiento poblacional y de viviendas, de urbanizaciones, del modelo de desarrollo económico que se ha venido implementando ha agudizado más. Un modelo consumista, ¿no? Claro, ha agudizado más, es un modelo depredador, ¿verdad? Ha sido un modelo donde han privado los intereses económicos y prácticamente hemos arrasado con todo lo que se interpone a estos modelos, digamos, económicos, que lo que buscan es tener cada día más ganancias. O sea, esto es como el monstruo, digamos, nunca se satisface, ¿verdad? Vamos creciendo en la sobreexplotación del bien hídrico y consideramos que, aparte de eso, hay una contaminación totalmente elevada. Como decía Berta, los informes, es hasta esta gestión del gobierno que recién termina, que han habido señales de monitoreo de calidad de aguas superficiales. Y lastimosamente estos monitoreos no son alentadores, ¿verdad? Tenemos un 98% de las aguas que están venido contaminándose por años, y que revertir esto va a ser bastante complicado. Requiere de compromisos del Estado salvadoreño, y no solo del Ejecutivo, sino que también requiere de que el Estado retome esta problemática y esta crisis. Lamentablemente tenemos también en el tema de los recursos hídricos la falta de acceso de agua potable a la población salvadoreña, que ha sido por Naciones Unidas declarado como un derecho humano fundamental. Lamentablemente este país también tiene una alta brecha que cubrir entre dotar de agua potable a la población urbana y todo lo que falta por cubrir en el área rural. Consideramos que esto también es un escenario, digamos, triste al ver nuestros ríos, que no solo han perdido su capacidad, digamos, de dotarnos de agua a las diferentes zonas, principalmente al área rural, y principalmente la contaminación, ¿verdad? Grandes caudales de muchos ríos ya son aguas de desecho, aguas totalmente residuales. Listo, me dicen en producción que son 321 kilómetros de costa que tenemos. Anótenlo para que jamás le vuelva a pasar eso. No era mi intención que conste. Ahora, Berta, ¿por qué es importante para nuestros países, sobre todo para nuestros países latinoamericanos, reflexionar? ¿Por qué es importante que exista esta fecha que ha determinado Naciones Unidas para que se reflexione en torno al medio ambiente? Digo, porque hay quienes pueden decir, bueno, pero ¿de qué sirve una fecha? Así es. Pero entiendo que es para justamente que todos, desde las organizaciones, desde el Estado, desde el Ejecutivo, estudiantes, todo el mundo, reflexione en torno a este tema. Exactamente. Las fechas precisamente sirven para poner en la palestra de las agendas internacionales, en las agendas también nacionales, en las agendas locales, en las agendas comunitarias, obviamente el tema del medio ambiente. Y obviamente es de aprovechar que tenemos estas fechas precisamente para enmarcar en esa, toda la temática, obviamente, focalizar la parte de la problemática, también sensibilizar a los sectores organizados, digamos, de los países, al gobierno mismo, pero a los tres poderes, al poder legislativo, ejecutivo y al judicial, a la ciudadanía en general. Obviamente porque el tema ambiental
no es algo que le competa solo al gobierno o solo al legislativo, obviamente que legisla en el marco de leyes ambientales y todo tipo, digamos, de leyes en el país, sino también nos da la oportunidad de vincular a la población directamente con la problemática que implica el tema ambiental, que se vincule, que se entere cuáles son los problemas y que su vida obviamente está vinculada a que se resuelvan estos problemas vinculados al tema ambiental. Y como decíamos y repetimos, los bienes ambientales de los que se sustenta la vida dependen de los ecosistemas y la biodiversidad en su conjunto, no verlos de forma separada y no verlos de forma aislada. Es que antes se hablaba de, por ejemplo, me acuerdo que en las clases de ciencias naturales era la tierra y el hombre, o la naturaleza y el hombre, como si fuésemos aislados. Exactamente, el asunto es ver de forma holística y por eso hablamos de ecosistemas y biodiversidad. Obviamente porque no hay agua si no existe bosque, no hay agua si no existe todo el tema de ecosistema de suelo. Y nosotros somos agua. No hay agua, de hecho, si no existe la biodiversidad. Todo está íntimamente conectado y obviamente tenemos un paradigma de ver las cosas totalmente separadas. Y si no aprendemos, obviamente, a ver la agenda verde de manera holística, de manera conectada, difícilmente vamos a poder realmente abordar de forma seria y de forma sistemática y programática el tema, digamos, de la problemática ambiental en el país. Este año entiendo, según nos compartía ayer el viceministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el doctor Ibarra, nos compartía que este año la reflexión es en torno a las islas, en torno a que hay que, decía, me encantó la frase, porque dice que hay que alzar la voz, hay que elevar la voz y evitar antes que se eleven los mares, ¿verdad? Porque obviamente las islas, las pequeñas islas y países que tenemos costa están amenazados con el cambio climático, ¿no es cierto? Sí, yo creo que es importante retomar. El cambio climático hay gente que no cree en esto, pero nosotros lo estamos viendo y es evidente. Es que hace algunos años creíamos que era ficción. Sí, claro. Como aquella película del día después de mañana. Lo veíamos como que era una invención por ahí extraña, ¿verdad? Pero es una realidad ya. Claro, y es una realidad que lamentablemente a veces para las grandes ciudades es imperceptible, pero que toda la parte ancestral, digamos, de costumbres en el área rural nos han ido demostrando que la gente ha sido sabia y que ha tenido esa capacidad de ir percibiendo estos cambios y de ir tomando decisiones también en torno a ellos, y cómo digamos, modelos económicos que se vienen desarrollando en torno a ellos les van generando mayores vulnerabilidades y amenazas. Entonces yo creo que es importante también la sensibilización a todo nivel y principalmente a aquellos hombres y mujeres, niños y niñas que estamos en las ciudades, porque a veces no tenemos ese contacto y esa sensibilización de conectarnos con la naturaleza de manera más directa. Alguien que ha crecido y ha desarrollado su vida, que solo abre el chorro y siempre hay agua, difícilmente se va a enterar que hay quienes no tienen agua. Claro, yo creo que es importante también el hacer el reconocimiento al esfuerzo que han hecho las comunidades en el área rural por preservar los recursos naturales, por tener estos como un bien, ¿verdad?, que se les ha heredado, y cómo muchas veces los modelos de gestión local, los modelos de gestión, digamos, que van más allá de las responsabilidades de los ciudadanos y ciudadanas, pasan a pisotear este tipo de conservación que ellos tienen en todo lo que es la naturaleza y todo lo que son sus zonas de recarga. Muchas veces la gente ha sido muy sabia en decir, miren, esto no nos va a ir bien, el río está disminuyendo, esta colonia nos va a afectar, y la gente hace un posicionamiento sobre esto, pero los técnicos y técnicas muchas veces no escuchan, ¿verdad?, este tema de la gente, y cuando venimos a ver al cabo de algunos años vemos desgracias como las de la Málaga, que han cobrado vidas en este país. Porque la gente de las comunidades sabía que algo, quizás no exactamente como esa tragedia del bus, pero sabían que ahí podía pasar algo catastrófico. Y claro,
Creo que eso se ha dado en muchas zonas. Ahora tenemos ejemplos y conflictos que se van generando a través de la petición y la oposición, digamos, de las comunidades ante algunos tipos de proyectos o situaciones que se van dando en sus territorios. Un caso es ahora en la cordillera del Bálsamo, el caso el conflicto en Nejapa, ¿verdad?, entre las industrias La Constancia. Entonces vamos viendo también cómo la gente tiene mucha sabiduría y va viendo cómo aquellos ríos van disminuyendo y cómo se van volviendo una amenaza para la propia vida y para hacer su modo de vida dentro de estas comunidades. Cuando regresemos de la pausa vamos a seguir conversando de los desafíos, acerca de los desafíos que tenemos como país. Le vamos a echar un vistazo también a la administración anterior para ver un poco los retos que tiene la nueva administración en nuestro país. Y bueno, esa profecía de que las guerras van a ser por el agua, pues ya casi que ya no es profecía. Ya regresamos, vamos a seguir hablando del medio ambiente. Estamos conversando esta noche acerca de nuestro medio ambiente, estamos hablando de nuestros recursos naturales, de la agenda verde. Eso me llamó mucho la atención en este momento que hablábamos fuera de cámara con Berta. ¿Qué tanto hemos avanzado en el país en que la agenda verde forme parte realmente de la agenda del país? Realmente hay que hablarlo y hay que partir de una realidad. La agenda verde no forma parte, digamos, de una visión de país aún. Ese es el reto, ese es el compromiso y debe ser el compromiso asumido de todos los actores y sectores de este país. Y nosotros insistimos, porque el tema ambiental es un tema multidisciplinario, es un tema que hay que verlo multinivel, desde lo comunitario, local, nacional, regional, internacional. Y obviamente el tema, lamentablemente, la agenda verde no ha formado parte, en estos 5 años se quedó en números rojos. Obviamente se le dio prioridad a la agenda gris. Y obviamente hay que ver la agenda gris, hay que ver todo el tema de contaminación, todo el tema de desechos sólidos, pero a la par no podemos descuidar todo el tema de la agenda verde, nuestro patrimonio natural, que insistimos que de ahí dependen todos los bienes y servicios ambientales que sostienen la vida en este país. Y para poner un ejemplo, que alguien pase una semana sin agua, verdaderamente, o que alguien pueda aguantar, digamos, 3 días a lo sumo sin agua, ¿no? Y morimos, de hecho. Entonces, porque toda nuestra vida, todo nuestro sistema inclusive, está conformado, nosotros somos un ecosistema. Nosotros estamos formados por una... Y en su mayoría somos agua. Obviamente, ¿verdad? Y estamos vinculadas, desde ese punto de vista somos similares al planeta, pero en términos, digamos, de incorporar todo el tema de ambiental como una visión de país, no lo hemos logrado. Obviamente tenemos grandes expectativas con la entrada del profesor Sánchez Serén, que obviamente él es una persona que tiene muchísima sensibilidad en torno al tema ambiental. Él es el único realmente político que yo le he escuchado de manera directa hablando, pero de manera comprometida porque él lo siente y él lo sabe así, del tema de la madre tierra. Es decir, inclusive, él se atreve a hablar del tema de los derechos, digamos, de la naturaleza, porque obviamente lanzó todo el tema de la sustentabilidad ambiental, el tema del buen vivir en ese marco. Obviamente tenemos expectativas de que en este periodo de estos 5 años, obviamente, se retomen algunos aspectos y por lo menos dejemos encaminadas algunas cuestiones de base, pero de base que no pueden, digamos, seguirse postergando, obviamente, porque en este país, como nosotros repetimos e insistimos, es que retomar la agenda, digamos, de gestión ambiental no es una opción, sino una obligación. Y repetimos, veamos el ejemplo de Haití, informémonos, entremos al internet, veamos en qué condiciones se encuentra Haití. Y realmente esa es una fotografía que nos debe a nosotros alarmar. Y aquí no estamos hablando cuestiones, digamos, por hablarlas. Estamos hablando con una base, digamos, que nos da
digamos, esa base nos da el poder abordar estos temas de forma seria y responsable, y la población en general, los sectores en general organizados, me refiero a la empresa privada, es decir, los empresarios deben de comprender también que sus negocios, sus empresas, obviamente, caerían en ruina, ¿verdad? Están amenazadas por esa misma situación. Si no existiera el agua, si no existe la materia prima. ¿Y la materia prima de dónde viene? También en la materia prima viene de los bosques. ¿De dónde vienen nuestros alimentos? Vienen del ecosistema suelo. Es decir, conectemos. Si usted le pregunta, por ejemplo, a cualquier joven, digamos, de la ciudad de San Salvador, generalmente, ¿de dónde viene el agua? Y usted le pregunta, del chorro, le dicen. El agua viene precisamente de las cuencas, de todo ese sistema complejo de bosque, suelo, y obviamente debemos avanzar en todo el tema de la educación y la cultura ambiental en nuestro país, que es fundamental en todos los segmentos de la población, nuestra niñez, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, nuestras mujeres, nuestros adultos mayores. Debemos obviamente conectarnos, y ahí tenemos una responsabilidad todas las organizaciones, los entes rectores, y no solo el Ministerio de Medio Ambiente, porque esto ya dijimos que es multidisciplinario. Definitivamente. Ahora, Karen, ¿qué podríamos mencionar como los principales legados de la administración que recién termina en nuestro país? Bueno, en el tema en general de medio ambiente consideramos de que se sentaron algunas políticas, ¿verdad? De hecho, en el caso del Foro del Agua, nosotros tomamos a bien el hecho de que haya sido, digamos, el gobierno que dio la iniciativa, digamos, de proponer una ley general del agua, en la cual se retomaba el tema del derecho a la madre tierra, la madre naturaleza, que se retomara el derecho humano al agua, y que pudiésemos tener una propuesta de ley general del agua por parte del Ejecutivo. La propuesta sigue entrampada ahí sí, en la Asamblea sigue entrampada Legislativa. en la Asamblea Legislativa. Es una de las deudas más grandes que tienen, de las tareas pendientes que tienen los diputados y diputadas. Claro, pero no, para nosotros el logro es que al fin un gobierno decide darle la apuesta al tema de la gestión del agua. Y en este caso nosotros consideramos de que la ley presentada por el Ejecutivo es una ley complementaria con la que presentamos desde el 2006 las organizaciones sociales. Entonces, consideramos de que es una deuda para realmente el aparato legislativo, pero que es un avance, digamos, en el tema del Ejecutivo. Lamentablemente sabemos que también la dispersión que genera todo lo que existe digregado en las diferentes instancias del Estado, del Ejecutivo principalmente, sobre la responsabilidad y la corresponsabilidad de la gestión ambiental, es lo que ha hecho también que mucha gente no quiera meterse en el tema y vea, como lo decía Berta, de manera muy partida, demasiado parcializada, dispersa, ¿verdad? Y muchas veces esfuerzos atomizados. Eso no ha abonado, digamos, a que se tenga un buen impacto en esta gestión anterior, y por eso uno de los desafíos que nosotros vemos planteados, digamos, y que vemos también con mucha esperanza en este nuevo gobierno, es de que se plantee una gestión sustentable del agua desde el gabinete de gobierno, desde un gabinete de sustentabilidad ambiental, donde todos y todas los funcionarios públicos tengan un compromiso a este tema. O sea, ver a un ministro de Economía hablando de un modelo de inversión que tenga que ver y que tenga el respeto a todo lo que es la gestión sustentable del medio ambiente y de los territorios, y que realmente podamos tener el compromiso por parte de todos los funcionarios y las carteras de Estado para impulsar esta solución integral que debemos darle a esta problemática. O sea, el problema es que ya no tenemos, digamos, marcha atrás como para planificar mucho, sino que para empezar a tomar acciones. Sabemos que hay una decisión política por parte del presidente de la República de haber incluido en su discurso, ¿verdad? Por primera vez en la historia un presidente incluye el tema de la sustentabilidad ambiental y de retomar el tema del modelo de desarrollo en equilibrio con el medio ambiente, y partimos de ese compromiso expresado por él para poder realmente impulsar como organizaciones esa gestión. Sabemos que no es fácil,
Sabemos que necesitamos en este caso del legislativo para que pueda dar esas herramientas jurídicas, esas leyes necesarias, como la Ley General del Agua, como la reforma constitucional por el derecho humano al agua y a la alimentación, como esa ley de soberanía alimentaria, la ley de la prohibición a la minería metálica. Entonces, creo que el legislativo tiene una gran lista de herramientas que puede proporcionar al Ejecutivo, pero también sabemos que el judicial tiene cuentas pendientes con los tribunales ambientales. Entonces, que realmente es un compromiso del Estado salvadoreño. Y creo que es importante también ver cómo Naciones Unidas hace un llamado al Estado salvadoreño en su último informe de recomendación, que ha planteado prácticamente el 24 de mayo, que ha socializado el 27, donde le pide al Parlamento que ratifique la reforma constitucional al derecho humano al agua y a la alimentación, y que sabemos que hay sectores dentro de la Asamblea Legislativa que han negado esos votos. Están reacios Entonces, dar los votos, que han ¿no? negado esos votos, pero yo creo que también esto ellos asumen que es ignorancia. Ahora, nosotros sabemos que los conflictos territoriales, que los conflictos en el tema ambiental y en el tema del agua se han dado basados entre donde se disputa el derecho a la mercantilización de los bienes naturales y el derecho al derecho humano, al acceso de las personas, principalmente en las áreas rurales. Y eso lo tenemos marcado entre una empresa queriendo explotar y tener ganancias exorbitantes sobre el tema del agua y comunidades que carecen de este bien. El caso de la cordillera del Bálsamo, creo que es de los El caso de la más recientes. cordillera del Bálsamo es uno de los más recientes, donde ahí teníamos casos como la comunidad La Fortuna, que por 20 años existió y nunca tuvo acceso a agua. Inmediatamente se construye una urbanización y esos tienen hasta campos de golf. Entonces es importante para nosotros retomar que el compromiso y los desafíos que tiene el nuevo gobierno es plantearse un modelo de gestión de manera sustentable, equitativo, y cuando hablamos equitativo es que realmente pueda defenderse los derechos de aquellos que no tienen, digamos, la capacidad económica para defender estos intereses, digamos. Ahora, Berta, ¿qué importancia cobra en ese marco la participación de la ciudadanía? ¿Y cuál debería ser la actitud de la ciudadanía en ese sentido? Mira, realmente, por eso lo mencionábamos anteriormente, hay que trabajar mucho en el tema de la sensibilización, obviamente y luego avanzar en el tema de la educación, para luego que se genere toda una cultura ambiental en nuestro país. Es imprescindible, obviamente. Y eso pasa porque entendamos que obviamente esto no es responsabilidad, insistimos, solamente de un sector, sino que el medio ambiente nos compete a todas y todos en general. Obviamente con responsabilidades compartidas pero diferenciadas, pero obviamente nos compete. Entonces, el involucramiento, por eso insistimos, pasa porque demos a conocer la situación, digamos, ambiental en el país, cuáles son los problemas, e insistimos en eso. Por ejemplo, el papel de los medios de comunicación es fundamental. Los medios de comunicación deben de jugar un rol preponderante en focalizar todo lo que es la problemática ambiental y también todas aquellas buenas iniciativas que ya se están desarrollando en el país, que están funcionando obviamente y que están encaminadas precisamente en pequeño, digamos, iniciativas en lo comunitario, en lo local, que nos están demostrando que es posible desarrollarse de manera sustentable, es posible desarrollar la vida en todos sus aspectos, pero en armonía con la naturaleza, obviamente. Desde el gobierno mismo, Perdón, iba a contar algo sobre los medios, y es el Sí. hecho de que afortunadamente los medios contamos con aceptación y credibilidad de parte de la ciudadanía, aún a pesar de tantos casos que hemos visto de medios que no responden a los intereses ciudadanos. Pero hay que aprovechar esa credibilidad que tenemos. Exactamente, y obviamente los medios podrían jugar un papel, de hecho, fundamental, informando y no desinformando, Claro. pues prácticamente no negativizando, digamos, los aspectos, por ejemplo, cuando se enfoca, por poner un ejemplo, una noticia de inundaciones, obviamente se podría profundizar más en las causas que provocan Pero muchas veces esos. nos quedamos, y me incluyo por solidaridad de gremio,
nos quedamos solamente en el drama humano. En la parte negativa, y obviamente ahí se está viendo parcializada la parte del problema, no se están viendo las causas, solamente se enfoca en la parte de los síntomas, y desde, digamos, lo que compete al ente rector, de lo que compete a las organizaciones que por años venimos llevando, digamos, impulsando todo el tema de la agenda verde. Obviamente el compromiso es ir hacia comprometer a más sectores organizados del país, obviamente, para que repliquemos, para que obviamente sea de manera sistemática en la parte en las escuelas, que promovamos todo el tema de la educación y la cultura ambiental, pero no de forma, digamos, de esa forma tradicional académica, tiene que ser de forma innovadora, tiene que ser de forma que genere interés en la niñez, en los jóvenes, en las mujeres, porque ¿dónde verdaderamente podemos asegurar un cambio generacional? En la niñez. Y por eso es que tenemos que comenzar desde el kinder. Es decir, esto hay que verlo en forma seria, hay que verlo verdaderamente si queremos retomar el tema ambiental desde sus raíces, tenemos que ver, o sea, todos estos múltiples aspectos y apostarle al tema, digamos, fundamentalmente de la cultura, de la educación ambiental y a la par, obviamente, ir trabajando en la agenda gris y sin descuidar, obviamente, la parte de la inversión, de seguir conservando, preservando y restaurando lo que aún, o sea, de hecho tenemos en términos de biodiversidad y ecosistemas. Y obviamente ir recuperando e ir restaurando, ¿verdad? Y es donde cobra la parte, digamos, de especial fundamental el sistema, por ejemplo, de áreas naturales protegidas, las 3 reservas de biosfera del país, los 6 sitios Ramsar, ¿verdad? Los 4 grandes corredores biológicos y el gran corredor nacional que se une al corredor biológico mesoamericano. Es decir, que te conectan estos espacios conectados, pero obviamente ya tenemos las grandes estrategias. Ya estamos en algunos territorios, obviamente hemos comenzado con las fases de implementación, pero hay que seguir avanzando, digamos, y no descuidar, e insistimos, la parte de nuestro patrimonio, de hecho, natural. Y sigamos, está bien, sigamos focalizando la agenda gris. Claro, lo que pasa es que hay que reducir la vulnerabilidad, ¿no es cierto? Es decir, hay casos en los que ya no se puede esperar, es decir, las cárcavas, por ejemplo, claro, los deslizamientos, las zonas que se inundan. Obviamente hay que invertir en reparar, digamos, eso, pero tienen toda la razón ustedes cuando plantean que hay que cuidar también lo que tenemos, que aunque sea poco, bueno, precisamente porque es poco hay que cuidarlo más, ¿no les parece? Sí. Vamos a hacer una pausa, cuando regresemos seguimos hablando de los desafíos, sobre todo los desafíos que tiene el gobierno que recién acaba de entrar y cómo se va a desarrollar ese eje que habla precisamente del medio ambiente, de la sustentabilidad que debe haber en nuestro país. Ya regresamos, una pequeña pausa. Bueno, seguimos hablando de nuestro medio ambiente y vamos a profundizar justamente en la última parte que hablamos y que nos hacía, Berta nos hacía un listado en el cual queremos profundizar, que tiene justamente que ver con la agenda verde y es todas esas zonas, ¿no es cierto, Karen? Todas esas zonas que están protegidas, que entiendo que tienen una categoría internacional que se supone, es un escudo para proteger estas zonas. ¿Cómo se encuentran estos sitios que son sitios, entre comillas, protegidos? Bueno, en el caso tenemos lamentablemente un sitio Ramsar de los humedales del Cerrón Grande, ¿verdad? Que es una cloaca que recibe todas las descargas de aguas residuales y de aguas de las plantas de tratamiento que no funcionan del Gran San Salvador y de todas las zonas, digamos, del río Sucio, del río Salguate, que vienen a descargar en esta y que han convertido a este espacio, digamos, que tiene nomenclatura internacional como sitio Ramsar, en un espacio realmente que ha generado hasta problemas de salud en la población que está en torno a él. Son aproximadamente 21 municipios los que están en torno a este sitio y que se ha iniciado una articulación por el rescate pero que realmente a veces no solo es
el hecho de tomar medidas, digamos, de manera reactiva en el sitio. Que sería, digamos, limpiar. Entonces, sino que es las descargas que se están dando, parar. Entonces yo creo que es importante que en muchos lugares donde hay áreas protegidas, sitios Ramsar, no solo es el hecho de proteger lo que conservar y limpiar lo que se tiene, sino que también de tomar todas las medidas preventivas y todos aquellos derechos que tiene la madre naturaleza de prevenir el daño a estos ecosistemas. Y hay que cambiar un montón de cosas, me imagino. No, el modelo de gestión, digamos, de las empresas, la impunidad con la cual a veces algunas empresas descargan materiales, aguas residuales sin ningún tratamiento a los diferentes quebradas y ríos, cómo, digamos, grandes empresas también vienen a sacar, digamos, materiales pétreos de diferentes ríos o zonas de nuestro país, lo cual van talando también árboles por todos lados, y estos sitios, digamos, vienen a ponerse en peligro su nombramiento, su nomenclatura, que eso es algo totalmente nefasto para el país, y perdemos la oportunidad también de tener estos bienes naturales que son los que realmente pueden darle a nuestro país esa sustentabilidad ambiental que tanto se requiere, ¿verdad? Ahora, Berta, ¿qué tan importante es o para qué sirven, para que la ciudadanía entienda, para qué sirven estas nomenclaturas, para qué sirven estos escudos? Bueno, mira, retomando un poquito, tenemos en el país, para que la ciudadanía obviamente se entere, hablando de educación y cultura ambiental, 189, digamos, áreas naturales protegidas son obviamente las áreas identificadas y potenciales para conformar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Listo. 77 han sido ya transferidas al Estado como patrimonio, obviamente, que se le transfieren al Ministerio directamente. Son 112 que están en espera en este momento, imagínate tú, y venimos de casi 35 años en este proceso de legalizar, digamos, a las áreas naturales protegidas. ¿Y qué es lo que se requiere? Voluntad política, porque las áreas son declaradas a través de una resolución, digamos, de Consejo de Ministros, pero se pueden hacer en conjunto si lo que se requiere es una voluntad política para terminar de transferirlas al Ministerio, digamos, del Medio Ambiente. Con el tema, digamos, de los 6 sitios Ramsar, de hecho, cada uno de los sitios y las 3 reservas de biosfera, los 4 corredores biológicos, obviamente lo que se necesita es un plan de gestión, obviamente, territorial, en los planes de gestión para cada reserva de biosfera, los planes de gestión, obviamente, para cada sitio Ramsar, los planes de gestión para los corredores biológicos o planes estratégicos, y partir desde esa base para el involucramiento de todos los actores, es decir, partimos de la base y en el entendido que la gestión de las reservas de biosfera, las áreas naturales protegidas, los sitios Ramsar, los corredores biológicos, debe de ser una gestión inclusiva. ¿Pero a qué nos referimos con esto? Que deben estar involucradas en los procesos de decisión, de la consolidación y de la gestión de estos territorios o de estos sitios. Deben de estar involucradas todos los actores, desde la parte comunitaria, la parte local, gobernadores, alcaldes, comunidades, ONGs, gobierno central, es decir, todas las partes deben de estar representadas. Ahora bien, el punto es que necesitamos que esas 112 áreas que hacen falta, por favor, sean transferidas al Ministerio del Medio Ambiente, que se finalice, por Dios, con ese proceso. Y mira, es el mismo Estado, es el mismo gobierno, ¿por qué no se va a poder? El ISTA, registro, el Ministerio del Medio Ambiente, que son las instituciones principales que intervienen para legalizar las áreas. Obviamente, esto pasa por tener un tema de voluntad política, porque obviamente es un convenio de instituciones, o sea, las que intervienen. Y fíjate, de todas estas categorías que mencionamos, porque los sitios Ramsar y las reservas de biosfera son categorías internacionales. Las da la UNESCO para reservas de biosfera y los sitios Ramsar, el Consejo de, digamos, Ramsar de humedales. Y obviamente, pero la parte de seguridad jurídica solamente la tienen, digamos, la parte de las áreas naturales protegidas, que son declaradas bajo un decreto jurídico, de hecho. Y hay todo, digamos, un tema de identificación de linderos, amojonamiento, es decir, definida jurídicamente. Es decir, tienes la seguridad jurídica, las reservas de biosfera, la oportunidad que te dan, obviamente es que son grandes territorios donde tenemos la gran oportunidad y así las define la UNESCO.
Es decir, que sean sitios de excelencia donde se desarrolle de manera armoniosa todo el tema de conservación y del desarrollo sustentable, porque son declaradas bajo el programa del hombre y la biosfera, de hecho, y pasan a formar parte del patrimonio mundial de la humanidad. Y por ejemplo, tenemos la Reserva Biosfera Transfronteriza Trifinio Fraternidad, que es única en Iberoamérica, y por eso la UNESCO la ha declarado la joya de las Américas. Imagínate tú, qué orgullosos. Tesoro que tenemos ahí. Qué tesoro que tenemos. Igual la Sirihualtique Jiquilisco, es un tesoro el compendio de ecosistemas y la combinación de ecosistemas que hay, la Paneca, la Matepec. Entonces, un llamado a esa parte de voluntad política, porque no solo es el Ministerio de Medio Ambiente, son varias instituciones, obviamente, que están relacionadas, y por eso nosotros insistimos algo que quedó comprometido, obviamente, en la parte, digamos, el plan de gobierno por el que votamos, y es el Gabinete de Sustentabilidad Ambiental. Es decir, así como existe un gabinete económico social, de seguridad, obviamente, y si este tema es crucial, debe de existir el Gabinete de Sustentabilidad Ambiental. Hagamos un ejercicio, vamos a ver si me lo aprendí. Me voy a hacer la paya yo solo. ¿Son 178 zonas protegidas? 189. Okay. Primera falla. ¿Son 3 sitios de biosfera? 3 reservas de biosfera. 3 reservas de biosfera, Eso. llevo una a Eso, favor. bien. Y son 6 sitios Ramsar. 6 sitios Ramsar y En lo que sí no puse atención fueron cuántos corredores biológicos. Los corredores se han identificado 4 zonas prioritarias. El corredor biológico trinacional Montecristo, que es parte del que gestionamos como Gaia, la Alianza para la Conservación en toda la región Trifinio, en los 3 países, que abarca 35 municipios de los 3 países. El del Golfo, ¿verdad?, que es una iniciativa entre los 3 países. Entre Honduras, Nicaragua y también El Salvador. También está el de Monterrico Imposible, que es una zona binacional. Y Monterrico también es por el lado de... la parte de Aguatapán, toda esa parte. Y la nuestra es la del Imposible. Y tenemos también la parte del corredor Bahía de Jiquilisco, que también, imagínate, es reserva de biosfera Sirihualtique Jiquilisco, es sitio Ramsar, tiene 2 categorías internacionales. Hay un compendio de áreas protegidas, o sea, ahí dentro, digamos, de estos territorios, además tiene el corredor biológico Bahía de Jiquilisco. En la Trifinio Fraternidad tenemos, o sea, la categoría internacional de reserva, tenemos al corredor biológico trinacional Montecristo, tenemos las áreas, 12 grandes áreas protegidas, o sea, que le pertenecen al Estado, más 12 reservas privadas que se acaban de declarar en el Cerro Hospital, que es inédito. Ahí sí me empezaste a confundir, me había quedado muy bien hasta la zona de Pero cuatro corredores se han Listo. identificado en el país, digamos que son zonas prioritarias, transfronterizas son 3, binacional 1, trinacional 2 y luego 1 nacional, que conforman al gran corredor nacional, que obviamente está en sinergia con la gran estrategia regional del corredor mesoamericano. Que ese es todo. Biológico mesoamericano. La gran parte del continente. Que es todo Mesoamérica, desde el sur de México hasta la parte de Panamá. Sí. Bueno, yo creo que como didáctica ha estado genial. Yo me comprometo a que voy a aprender más de eso y la próxima vez voy a estar más afilado para que no me vayan a quebrar en esa país. Y bueno, solo me resta, porque tenemos ya poco tiempo, reiterarles el compromiso que tenemos como medio. Y esperarles a que sea esta una de muchas visitas, de muchas conversaciones que tengamos sobre el tema. No cabe duda que aquí hay un desafío muy grande para el profesor Salvador Sánchez Serén, ¿no es cierto? Definitivamente, pero nosotros obviamente, que quede claro que nosotros entendemos y tenemos fe. Obviamente al profesor lo conocemos mucho en esta vinculación ambiental, y sabemos, o sea, su compromiso, sabemos su amor por la naturaleza, y yo creo que eso va a ser un elemento muy importante que no dudamos que él le va a saber dar el equilibrio, o sea, que se merece encontrar entre la parte del desarrollo y la parte, digamos, hacia encaminarnos por lo menos un poquito las bases hacia el desarrollo sustentable. Karen. De hecho, consideramos que él tiene que dar ese sentimiento realmente de compromiso hacia los demás titulares que en los cuales él ha depositado la confianza para lograr tener un país donde él ha declarado que quiere vivir del buen vivir, no solo, digamos, de manera
retórica, digamos, sino que sabemos que su compromiso pasa por las acciones y las decisiones políticas que esto requiere. Bueno, listo. Karen, Berta, muchas gracias. A ustedes, amigos y amigas, gracias por estar ahí al otro lado de esta maravilla que es la televisión y que nos permite comunicarnos y que nos permite hablar sobre estos temas. Para eso ha nacido Gente Ve Opiniones. Muchas gracias. Buenas noches. Bye.